Largo tras imponerse a José Yurramendi, que buscaba la reelección, y a pesar de ser correligionarios, la competencia electoral entre ambos fue dura y tras asumir los cuestionamientos estuvieron lejos de parar. En los últimos días Morel dijo a la prensa que recibió la intendencia con una deuda de 1.610 millones de pesos, sin posibilidad de acceder a créditos y superpoblada de funcionarios. El exintendente Sergio Botana contradijo estas afirmaciones en una carta que publica hoy el semanario Búsqueda. ¿Cuál es la realidad de la Intendencia de Cerro Largo? Vamos a estar entrándole a este tema hoy con el Intendente de Cerro Largo, Cristian Morel, a quien ya le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días y buenos días a todos. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Ya vamos a entrar en parte de la respuesta que daba Sergio Botana a algunos de los comentarios que has hecho en estos días, pero para dar un marco general para quien esté interiorizándose del asunto ahora, ¿cuál dirías que es el diagnóstico con lo que te encontraste y cuál es la situación ahora de la Intendencia de Cerro Largo? Bien, en realidad asumimos hace 20 días y nos dimos un poco de frente con la realidad y poco a poco van pasando los días y quizás la palabra no es que se va agravando, sino que la situación nos va complicando un poco más. Ejemplo, seguimos aún con el crédito bancario cerrado, la cuenta del Banco República está cerrado, lo cual no tenemos acceso a lo que es el duodécimo, ya está en el Tribunal de Cuentas, esperemos que pronto y en estas horas vuelva al Banco República para que 180 millones que estaban de un fideicomiso sean utilizados en el duodécimo y eso... ¿Qué es el duodécimo? El duodécimo es un préstamo que tienen las intendencias que pueden hacer en situaciones de emergencia. Bueno, la intendencia ya lo había utilizado, ahora nosotros lo vamos a pagar con un fideicomiso, un sobrante del fideicomiso que hizo el exintendente José Yurramendi y vamos a pagar ese duodécimo para quedar con esa línea de crédito abierta y podamos poder manejar en situaciones complejas como la de hoy. Hoy, 31 de julio, solo le pudimos pagar el sueldo a los que cobran entre 30, 40 y 50 mil pesos. Quedó una segunda remesa donde está incluida mi sueldo para cuando haya dinero, sea el sábado, sea el lunes, el día que haya dinero, mi sueldo y unos 13 o 14 sueldos más van a quedar para esa segunda remesa. El exintendente y hoy senador Sergio Botana escribe hoy en Búsqueda en una carta que ese endeudamiento bancario y el duodécimo del BROU no está disponible porque requiere autorización de la Junta Departamental. Hay que pedirla. Dice que no está porque usted no pidió la autorización de la Junta Departamental. Eso es una total desinformación de Botana, que hace 10 años que dejó ser intendente, y si ustedes no le dan un poco de prensa, él queda fuera de la jugada. Él hace 10 años que no es intendente, desconoce la realidad. Es senador. Por eso, pero usted me lo nombran como ex-intendente. Entonces, claro, por eso digo, él opina desde la ex-intendencia, que hace 10 años que dejó y no tiene ni idea cómo se maneja hoy por hoy. ¿Pero es verdad lo que dice o no? No es verdad. Por eso es desinformación y yo entiendo que esté desinformado, porque al ser senador tendría que estar preocupado por otras cosas y no por la interna de Cerro Largo. Hace 10 años que dejó. Pero entiendo porque cuando él se fue, hace 10 años dejó 600 millones de deuda, hoy estamos en 1.600 millones y bueno, quiere medianamente tapar una cosa de quién fue su candidato, que fue José Yurramendi. 10 días antes de entrar nosotros a la administración, ya había votado la Junta Departamental, ya estaba votado esto 10 días antes, lo cual fue un acto muy bueno del ex gobierno. Votar está autorizado 10 días antes. Ya pasó por la Junta. Ya pasó por la Junta, ya fue al Tribunal de Cuentas, vuelve a la Junta y la Junta ya en estas horas está votando para que le demos uso. Eso es un poco de desinformación que entiendo porque, como bien dicen ustedes, es un senador que tendría que estar preocupándose por otras cosas. Pero entonces, para sacar ese punto de arriba de la mesa, esas líneas de crédito que estaban cortadas ya están en vías de solucionarlo. Estamos en vías de solucionar, pero claro, nos hace esto. Somos la única intendencia del país que tenemos ANCAP cortado. ANCAP no le vende combustible solamente a Cerro Largo, ni combustible ni bitumen. Hace también a que al 70% nos falta de FDI para ejecutar, producto que el 70% de ese FDI se necesita combustible, se necesita lubricante para las máquinas, un montón de cosas, y ANCAP está cerrado. Yo en una hora tengo una reunión con el vicepresidente de ANCAP para buscar por lo menos que no se nos impute los intereses que se nos están imputando desde junio, sin estar utilizando eso. Recibimos el duodécimo y vamos a tratar de afrontar esa deuda de ANCAP y ahí empezar a normalizar. Estamos en pleno periodo de cese de personal, pero las liquidaciones son importantes, son grandes y bueno, nos va a costar un tiempito poder normalizarlo porque, como bien decían ustedes en el arranque, estaba súper poblada la intendencia
con funcionarios, que por eso entiendo el dolor de Botana, de 10, 12, 13 años adentro de la administración y no cumplían ninguna función. En ese sentido, Botana también lo que dice es que los cesados hasta ahora de la Intendencia son personas, como tú decís, con antigüedad de 7, 10 y hasta 19 años. Dice el gente cumplidora en su trabajo, sin faltas, con buena conducta, preocupados por el buen desempeño de su labor, todos con un denominador común, que es que son pertenecientes al otro grupo del Partido Nacional, es decir, que son de Botana, digamos. Y en realidad, de 1950 funcionarios municipales, yo no sé si me votaron 5. Si me votaron 5, capaz que fue mucho. O sea que se va a tomar siempre como cada cese, se va a decir, bueno, quedó, se fue la gente que era del otro mando. Pero nunca lo dicen que parte de la dirección de obra quedó en el gobierno, un 85% quedaron. ¿Usted dice que llegó intendente sin que nadie lo votara en la intendencia? De municipales no, de funcionarios municipales no. ¿Por qué? O sea, Y porque obviamente son cargos como que querían que el otro intendente quedara. Porque son cargos que fueron contratados en forma directa, Sí, por obviamente. ejemplo. Pero los 1.900 funcionarios de la claro. Intendencia son de Juramendi. Capaz que 1899. Le voy a sacar uno. ¿Y No, cómo- 2 le voy a sacar que se mostraban abiertamente que me votaban a mí. ¿Y cómo te imaginas trabajando con todos los funcionarios de la Intendencia en contra? Ah, los veo con unas ganas bárbaras y bueno, obviamente tenemos que cesar, pero el primer día les dije, bueno, yo necesito que estén enchufados en la gestión y bueno, quien no esté enchufado en la gestión le vamos a pedir que se vaya. En la carta de Botana también a usted se lo acusa de tener una inexperiencia en términos de gestión, un manejo público de la crisis y de generar un alarmismo mediático de todo lo que pasa en Cerro Largo, que no solo le hace daño al departamento, sino también al Partido Nacional. ¿Qué le responde a todo eso? Y obviamente una persona que hace 10 años que dejó de ser intendente, me llama poderosamente la atención que no hablemos del ex intendente y sí de alguien que dejó hace 10 años de ser intendente. Y hace parte de lo que está pasando porque en realidad él hace 15 años empezó con este modelo de gobierno que nosotros vivimos a cortarlo, que es una suerte de clientelismo, una suerte de un montón de cosas que no le hacen bien al gobierno y por eso la gente marcó que por primera vez en la historia se cortara una seguidilla de gobierno. Pero eso habla obviamente de algo que es un dolor interno que tiene porque el año pasado cuando me pidieron que me bajara de mi candidatura a la intendencia, no acaté esa orden, ese pedido y de ahí quedó una suerte de dolor, digamos, por yo no haber aceptado dejar de ser candidato a intendente. Igual un punto. dejó de ser intendente en 2019, ¿no? No hace 6 años. Sí, 6 años, pero hace 10 años que ingresó. ¿Y por qué? Perdón, Empezó para ser intendente y fue intendente. fue intendente de 10 años, dejó Hace en 15 años, 2019. Pero igual es una autoridad que tiene. Perdón, porque este modelo que usted viene a cortar, de que tiene la historia que mencionaba recién, Formé parte. a usted le convenció hasta 2023, no hace 15 años, Formé ¿no? parte. Formé O sea, parte. abrió los ojos que hace un año, Hace 8 meses. antes de la campaña electoral. Sí, más o menos el proceso que tiene un bebé más o menos para abrir los ojos, o los perritos, ahí más o menos. Pero en que 5 o se 6 dio cuenta meses que no había abrir los ojos. Pero se dio cuenta que no había concursos en la intendencia de No. Cerro Largo, que todos eran que había clientelismo, No. que había problemas de deudas en 2023. Yo vengo del municipio más autónomo del país donde Río Branco. los ingresos también son directos. Y me hago cargo de que los ingresos son directos y lo he hecho. Eso en esa parte no. El clientelismo mal manejado de la forma de entras a trabajar y no haces nada y te pago el sueldo igual. Ese tipo de clientelismo. El de la designación directa no, porque yo también la Pero he hecho. de eso se dio cuenta después, entonces. En realidad me di cuenta profundamente en estos últimos 6 o 7 meses y hace 15 días me he dado cuenta de funcionarios que están en Montevideo y que no forman parte de la plantilla, pero no forman parte laboral y algunos ya los cesamos y otros no fueron pasados sus jornales ahora. Estamos esperando que se presenten porque no sabemos qué función cumple. ¿Y por qué dentro del Partido Nacional no hubo intercambios previos sobre esta crisis departamental que parece ser muy grande? Porque hay un dolor muy grande conmigo por no haber aceptado el año pasado haber dejado de ser candidato a intendente. Pero tú trataste, por ejemplo, esto lo hemos hablado acá en los últimos días, en los casos de las intendencias que son del mismo partido, ¿no? Cómo aparecen estos números de endeudamiento y problemas financieros cuando pertenecen al mismo partido político. Uno entiende que se podían haber hablado, que
se podía haber puesto sobre la mesa la situación. Y quizás capaz que es una pregunta que yo no debo contestarla porque no era quien administraba. Claro. Capaz que de repente en su momento me lo tenían que haber informado. Capaz Ahí está, que sí. pero vos trataste de tener esa conversación con Giurramendi. Sí, sí, en todo momento manejábamos una deuda de 600, 700 millones de pesos y no de 1.600 millones de pesos. Y bueno, ahora estamos en el análisis de facturas, en el análisis de ciertas compras directas, en el análisis de un montón de cosas que va a arrojar que en pocos días estaremos ya haciendo una auditoría externa y no interna, porque hay cosas que de repente la gente le preocupa. Ese es otro punto en conflicto, el tema de la deuda. No sé, Pau, si vas a... No, sí, en realidad lo que iba a preguntar es si él te ocultó información. No, creo que me lo haya ocultado, no para nada. Yo no la solicité en su debido momento. Sí llegó la rendición de cuentas del año 2024, 10 días después de las elecciones, y la de 2025 es la que recibí, que es de 1.610 millones de pesos. Y bueno, ahora apareció una nueva empresa reclamando ahí 80 millones hace 48 horas, pero vamos a tratar de solucionarla de alguna manera, porque la verdad que si no sigue siendo compleja. Y hay una empresa que nosotros no queremos reconocerle la deuda de 5,5 millones, que es una barraca que no tiene orden de compra en las boletas, pero que quedó firmado como que el director de gestión social dice: no, yo sí recibí tantas ventanas, tantas puertas, cosas que se utilizan en tiempos políticos, digamos. Dejó una nota ahí que la verdad que la justicia va a tener que laudar, porque yo no la quiero reconocer a la deuda, porque la veo media turbia. A propósito de las órdenes de compra, también has mencionado en alguna de esas entrevistas que aparecieron órdenes de compra. Por pronto hay una compra de zanahorias grande que se pagaron unos días antes del cambio de mando municipal, pero que era de 2023. No, es más grave. O sea, la orden de compra es del 2023, pero fue facturada 4 días antes. Ahí está. Facturada, yo no la pagué todavía, voy a estudiarla para pagar. 4 días antes de las elecciones fueron facturadas. Y nos pasa con una panadería que vendía galletas que tiene 10 órdenes del 2023, 3 órdenes del 2024 y fueron facturadas en mayo del 2025. Tampoco la hemos pagado y bueno, vamos a estudiarla. Es más, 10 boletas están facturadas en un mismo día, algo bastante desprolijo. Botana plantea el concepto de dramatización de deuda versus la deuda real. La deuda real informada, según él, es de 1.108 millones y hay partidas equivalentes por venir a ese valor. Cita, de hecho, al Ministerio de Economía, que tienen los ingresos previstos que dejarían en equilibrio la deuda. ¿Qué explicación tenemos a eso también? No es real. O sea, todos los meses el gobierno central nos hace una remesa por el 214 y es la que nos va a seguir haciendo. 40 millones fueron hace pocos días, que nos permitieron pagar los sueldos ahora. 45 millones van a ser en agosto, pero van a ser para ir afrontando las cosas mes a mes, los salarios y parte de lo que es el funcionamiento, pero no que podamos invertirlo aquí en la deuda. Lo que vamos a invertir en la deuda es el mejor manejo, es una suerte de cese que no es la parte más simpática, pero que va a ahorrar. Ayer me avisaron que ahorramos más de 4 millones de pesos en estos 10 días que tomamos esta decisión, ahorramos 4 millones de pesos por los cese que hicimos. A propósito de eso, de los funcionarios, has comentado, ahora lo mencionabas de nuevo, que hay creo que es una treintena de funcionarios que están viviendo acá en Montevideo que no tienen claro ni siquiera quiénes son. No, la verdad que hay 4 o 5 que no los reconozco y hay 30 que no les pasamos jornales porque no sabemos. Capaz que uno dice que están acá, el otro supimos de una persona que iba una vez por mes a Melo. Bueno, lo vamos cesando porque uno va aprendiendo las cosas en medida que va pasando quiénes son los funcionarios. Pero no hay una oficina en Montevideo. Hay una oficina y tiene trabajando allí creo que 6 o 7, pero están destinados a Montevideo, habían unos 19, 20 funcionarios. Y de estos 1.900 que tiene la Intendencia, ¿cuál es tu objetivo de cantidad de funcionarios que queden? Cuando nosotros llegamos había 2.045, incluyendo ONG. Cesamos a 126, renunciaron 45. Dentro de los 126 habían 26 que pensamos que iban a renunciar porque eran una suerte de cargos de confianza. Pero bueno, no renunciaron, me los ponen a mí como cese. No importa, pero el número que nosotros marcamos y que pensamos era entre 300 y 400. Estoy haciendo el mayor de los esfuerzos posible. Estamos recibiendo mucha solidaridad por parte del pueblo mismo de Cerro Largo. Llámese, el otro día estuvo el Club Unión y el Centro Unión Obrero diciendo, bueno, no nos paguen el alquiler de nuestro club por 5 o 6 meses. Bueno, estamos tratando de apretar todo para que sea lo menos posible el impacto sobre el rubro cero. Estamos en 126, ojalá no sean más de 200, pero sabemos que el número debe y tiene que ser 300. Ojalá que no sean más de 200. Los cargos de confianza, de todas formas, que tú decís deberían irse, en realidad sí, el cargo de confianza entra y sale con el intendente. Porque... Sí, hubieron 3 o 4 que no entendieron mucho eso y bueno, Pero a esas personas no les corresponde, por ejemplo, una indemnización. No, para nada.
No, para nada. ¿Tenés previsto algún proceso para tratar de garantizar transparencia o legalidad con el criterio que vas a usar para cesar a los funcionarios? Lo hacemos uno a uno y por eso nos ha llevado tiempo y es desgastante, porque a mí me gustaría ponerle en una lista los que son, hacer una resolución, expresar de que estamos con exceso de personal y toda esta deuda, pero no, se estudia caso a caso y se hace resolución de una muy buena manera por el grupo jurídico y asesor, tanto el doctor Francisco Blanco como el doctor Daniel Gómez, me asesoran de manera de que se hace resolución por resolución de las que hay que tomar. ¿Qué pasó con el funcionario que se encadenó en la Intendencia? Y duró 22, 23 horas y se fue. En un momento de los medios nacionales dijo que era porque no me había votado y me había mandado un mensaje a mi celular, se lo mostré a Deón, donde me dijo, te voté, Cristian, y me corriste. O sea, en pocos minutos cambió la versión. O sea que lo votaron 2 de 1900 y echó a uno de esos 2. No, cuatro, me había olvidado. Ese cuarto, pero ahora parece que no me votó. Parece que no, que parece que era de la otra corriente. Son malos. Otros dicen encontró la llave. ¿Qué llave? Del candado. Ajá. No sean malos, no me van a decir cosas que no son. O sea, hay cosas que juegan para la tribuna y que esto es una parte de tribunerío de cosas que no son reales. ¿Y el diagnóstico de que está superpoblada la Intendencia, cómo llegó? En el momento que entramos vimos que no era una intendencia que podía tener 2.050 funcionarios. No podía. No había manera. El índice de población te marca que no podía tener 2.050 funcionarios. No, bajo ningún... No, porque me pareció entender en una entrevista, me gustaría que lo precise, que en determinado momento, que la hipótesis es que se estaba presentando a trabajar gente que evidentemente no trabajaba en esos lugares. Sí, eso me lo asesoraron los propios compañeros. ¿Cómo es eso? Hubo una suerte... A ver, Adeón dice, y lo manifestaron todos los medios de prensa, que le había presentado una lista del exintendente de 35 funcionarios en octubre que no cumplían función. No es que yo lo descubrí, tampoco soy el mago que descubrí ahora. Lo que sí, ahora se me quedó superpoblada los escritorios. Entras a un escritorio que entran 4 y hay 9 y hay 4 sillas. Sí. O sea, es la realidad. Porque se asustaron y volvieron a... No sé, no me pongan cosas a mí que no las Pero quiero decir. que dicen, siempre trabajamos parados acá. Esa es la No explicación que sé, dan. porque no. He tratado de no ir... ¿Sabes lo que hago? Dejo a los directores, a los encargados de cada oficina que me hagan un informe y en base a ese informe vamos haciendo los cese. Pero acaba de decir, dijo en la entrevista que ha dejado a algunos directores. No. De la gestión anterior. No, un director hubo nomás que no había entendido que se tenía que ir, pero estaba en la casa, bueno, le hicimos el cese. Creemos nosotros que era como forma de decir, Cristian cesó a 300. No, Cristian cesó 100, 25 se tenían que haber ido y los tuve que cesar. Esa es la red. Ahora, en esto que decís de ADEOM, que ADEOM tiene una lista de personas que no estaban cumpliendo su función o que no se sabía, ADEOM, vos decías recién que son funcionarios que nadie te apoyaba. ¿Por qué te dieron esa información? El 100% de los de ADEON, les puedo decir que de los dirigentes que se han reunido conmigo, ninguno militó ni trabajó ni me votó a mí. Pero de todas formas te dio esa información. Sí, obviamente, porque han encontrado en mí también un intendente abierto que no interesa que no me hayan votado, los tiempos políticos pasaron, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Bueno, yo lo estoy haciendo. Cada información que ADEON me pasa o cada pedido que ADEON me hace, yo trabajo en consecuencia. Los funcionarios de ADEON vinieron, me plantearon el tema de este funcionario que se había encadenado, le mostré que no era políticamente, le mostré las pruebas y duró 3 minutos la reunión y se fueron y declararon después ellos en el medio de prensa, autorizado por mí, de que no era verdad eso que el funcionario estaba diciendo, era una suerte de una chicana hacia mí, como de otra funcionaria que se manifestó por ahí, que yo la había cesado con un tema de cáncer, con un tema de una enfermedad cruel, y bueno, ese cese duró 45 minutos y a los 45 minutos había sido un cese mal hecho porque el certificado médico no estaba presente, entonces desconocían cuál era la función de ella, pero eso duró 45 minutos y en eso sí ha dramatizado un poco el senador Botana, ha dramatizado cuando tuvo 45 minutos la funcionaria fuera de función. ¿De dónde viene tanta rivalidad con Botana? La rivalidad es de él hacia mí por yo no haber acatado. ¿Pero solo por eso sí, o es anterior? No, es como dice ya el compañero, hace 6 meses que estaba todo bien, hace 8 o 9 meses que yo trabajé en la interna para que Sergio Botana tuviera su buen caudal electoral en Cerro Largo y fui quien más le aportó en la elección interna su lista 3. Yo fui el más fiel. Luego, obviamente, no capté esa orden, no porque sea rebelde, sino porque soy defensor del pueblo y el pueblo me había dado los votos suficientes para tener los convencionales suficientes para ser candidato a intendente. No podía decirle a la gente, mirá, José y Sergio me pidieron que me bajara, me voy a bajar. No, tenía que seguir. Bueno, de rebote
llegamos acá y somos intendentes hoy, capaz que no estaba dentro de lo previsto. Eso sí, capaz que no estaba dentro de lo previsto. Es curioso porque... ¿Es una lucha Río Branco-Melo? Nah, no creo, no creo. ¿Pero hay algo de eso? No, hay una novedad que es por primera vez alguien del interior del departamento es intendente, alguien por primera vez en la historia del Uruguay pasa de ser alcalde a ser intendente. Hay unos par de números ahí que la verdad que llaman la atención y que capaz que hay un poco de eso. ¿Y tuvo más votos en Río Branco que en Melo? Sí, no, en realidad tuve 7.500 votos en Río Branco contra 2.000 del ex intendente, pero en Melo no hubo diferencia, lo cual me permitió ganar, porque si el Melo, que votan 60.000 personas, me hubieran ganado con el mismo porcentaje que yo gané en Río Branco, no estaría acá contando la historia. Pero terminé ganando por 3.400 votos. ¿no? 3.300. 3.300, O sea que la ventaja la sacó en Río Branco. Y en realidad, sí, en realidad hice un margen grande, pero el Melo, que es donde está el poder importante electoral, votamos muy bien. No, te comentaba que es curioso porque tu promesa de campaña en tu eslogan era Cerro Largo es uno solo, asumiste con la expectativa de generar unidad. Me pregunto cómo vas a construir esta unidad con esta interna tan fragmentada, o sea, con tanta rivalidad. Yo en realidad lo único que hago, porque es mi forma de ser y esto me ha permitido en los 10 años poder ir avanzando políticamente, es estar continuamente informándole a la gente la realidad de cada paso. Y la realidad fue que en Río Branco entregué el municipio sin deuda y con 5 millones de pesos en caja. Y eso ha hecho que a los 10 años siempre estoy continuamente informando. No podía cambiar mi forma de ser al llegar a la intendencia. Le estoy informando a la gente la realidad. No, o sea, lo único que hago es informarle. Algunos se enojan y otros están muy agradecidos de que haya una nueva forma de hacer política, que es estar continuamente informándole a la gente. ¿Pero está unido hoy Cerro Largo o no? Yo considero que sí, yo considero humildemente que sí. Que haya alguno que de repente está molesto porque estamos continuamente informando, bueno, eso es aparte. ¿Cómo vas a hacer con el tema financiero una vez que se solucione este tema de los adeudos salariales para hacer las obras y cumplir con tus promesas de campaña? Estoy sumamente confiado de que en el momento que nos hagamos de este préstamo, en el momento que ordenemos la plantilla, que podamos pagar todos estos ceses, que podamos ordenar la casa, podamos salir a gobernar tranquilo y poder cumplir con todo lo que dijimos. Estoy convencido porque estamos haciendo una austeridad grande y vamos a cambiar una forma de gobernar de muchos años y vamos a controlar muchos y vamos a bajar muchos costos que hoy no son necesarios. Me queda una, perdón. No, bueno, no, para ordenar un poco entonces en qué está la situación, pues se había manejado si se llegaba o no se llegaba a pagar los sueldos. Bueno, hoy se pagaron, al 31 de julio se pagaron una parte. Sí, una parte sí, pero no el 100%. ¿Cuántos están faltando? Se paga a fin de mes, la intendencia paga habitualmente el último día del mes. Pagó el último día del mes lo que yo consideré que eran los sueldos bajos. Esperemos ahora la recaudación de hoy y la recaudación de hoy, si da para completar lo que nos está faltando, pagaremos el día de mañana. Si no, pagaremos lunes y martes. Después, los ceses que tienen una complementaria ahí, la vamos a ir pagando a los que renunciaron y a los ceses las iremos pagando al correr de los días. Y respecto a la deuda de ANCAP que están tratando de resolver, o por lo menos que no le sigan agregando los intereses de deuda, ¿cómo están haciendo con cosas que no pueden esperar? Entiendo que no están haciendo obra porque, por ejemplo, no tienen bitumen y entonces tampoco están aplicando plata que sí tienen del FDI, o sea, porque precisamente no le falta una parte. Pero ¿qué pasa con, no sé, la recolección de residuos que precisa combustible? Nosotros logramos un crédito de una estación en especial, no de ANCAP Nacional, de una estación en especial que nos habilitó 30.000 litros de combustible, que es con lo que hemos venido funcionando. Nos quedan creo que algo de 3 o 4.000 litros de combustible, porque igual estamos haciendo algo de obra, limpieza, eso no puede parar. Y bueno, con eso nos hemos más o menos manejado porque, vuelvo a repetir, los empresarios de Cerro Largo están haciendo muy solidarios para con nosotros porque ven una nueva forma de gobernar. En esa nueva forma de gobernar, el otro día para el plato caliente logramos más de 1.800.000 pesos de donación de particulares para el plato caliente. Bueno, ese es un programa que tiene la Intendencia de Cerro Largo, que se había quedado sin plata de funcionamiento y ahora entonces que está funcionando de manera voluntaria. Sí, la verdad que un poco de plata de INDA, pero 1.800.000 pesos de empresarios que han donado 100 kilos de carne, el pool dona 1.000 kilos de carne por semana, verduras, un montón de cosas que son increíbles que nos estén pasando y que nos dejan muy feliz. Pero para terminar tu pregunta,
al recibir el duodécimo vamos a poder afrontar alguna cuenta. La principal, la de ANCAP. Pagamos la de ANCAP y empezamos a funcionar para que FDI nos pueda devolver dinero. ¿Cuál es el estado actual, aunque sea en el plano preliminar, de las auditorías externas que ibas a hacer para evaluar a la administración de Yurramendi? Primero ordenar la casa, decir cuáles son los funcionarios que quedan en cada área, para ahí decirle a la auditoría, bueno, vengan que vamos a trabajar. ¿Todavía no empezaron a investigar nada? No, estamos investigando, haciendo una auditoría interna, por eso todas estas boletas que ustedes me dicen, lo que salió ayer sobre el pago de 2 millones de pesos en el arreglo de un camión solo, todas esas cosas las estamos viendo nosotros para adelantarle trabajo a la auditoría. Le cambio de tema, le pregunto por 2 temas clásicos de Cerro Largo. Uno, el del uso de casco y la fiscalización para los que andan en moto. Recién veía la discusión, tuvo años y años de idas y vueltas. Y en noviembre de 2023, o sea, no hace tanto, el director de tránsito, Marcelo Medero, decía en La Voz de Setemelo, en la radio tradicional del departamento, una de, para que no se enojen las otras. ¿Qué le iba a decir? Sí, para que no se enojen algunas de las radios tradicionales, sí, exactamente. Hay otras importantes. Que se había terminado el periodo de gracia y que iban a empezar noviembre de 2023 a fiscalizar y a multar. Se vinieron los tiempos políticos y capaz que cambió un poco eso. Y bueno, y entonces, yo vengo de una ciudad donde se usa el casco y está a 90 kilómetros y pertenece a Cerro Largo. Nunca dejé y nunca permití el no uso del casco. Bueno, me vine a la capital, me toca por todo el departamento y estoy convencido, pero por lo que me ha pasado a lo largo de estos 10 años, que el uso del casco es necesario porque minimiza accidentes fatales. Entonces, estoy exigiendo y pidiendo el uso del casco al Melo y está haciendo de muy buena manera. ¿Se está multando? En realidad, ahora para ir suave con el tema de cultural, que lo colocó el ex intendente Botana, culturalmente estoy conversando, hablando y haciéndole entender que es bueno. Luego, después, obviamente, vamos a pasar a la multa. Llevan como 10 años conversando. Acostumbrándose a la idea. Ahí sí van los 14. Por eso, culturalmente, uno viene tratando de hacerlos entender que es bueno usar el casco. Las imágenes solo me muestran sin casco. Miren que las de ahora no son tan así. La otra pregunta de otro evento tradicional es el Carnaval de Melo. ¿Qué va a hacer con él? Y bueno, la verdad que vi los números y son alarmantes algunos números de lo que se usó en Carnaval, lo que se usaba. ¿Cuánto se usaba en Carnaval? En el último Carnaval fueron muy austeros, se dice, y gastaron 22 millones de pesos. Y se dice que fue muy austero, pero hay números ahí que los podemos mejorar de ciertos artistas que se contrataban, que tenían un volumen que no es Carnaval, esos artistas que se le pagaban no es Carnaval. Y bueno, capaz que el mismo dinero lo podemos usar verdaderamente en figuras de Carnaval y no en otras figuras que de repente no eran necesarias. Más que nada hablando de la farándula argentina. Moria Kazán. Farándula argentina, exactamente. Creo que no es necesario ese tipo de contrataciones. ¿Se terminan entonces las visitas extranjeras al Carnaval de Melo? Sí, obviamente. Sí, eso ya se los aseguré en campañas y se los repito aquí. Pero el gran evento se va a mantener. Esperemos que sí, no sé en el 2026 qué va a pasar. O sea, les pedí a los carnavaleros un mes para terminar de pagar ciertas cosas para ver qué es lo que podemos hacer. Pero el carnaval va a incluir, porque el carnaval de Melo siempre se caracteriza por incluir justamente figuras uruguayas y argentinas ajenas al carnaval. ¿Las uruguayas también se eliminan? Y a ver, si las uruguayas son los grupos que no va de la mano de carnaval, tipo grupos de cumbia, Lucas Hugo, Chacho, esas cosas a mí me gustan y me parece que le hacen bien. Es un carnaval diferente y le ponen eso. Eso sí, tiene que seguir ese tipo de cosas porque le dan otro toque diferente a lo que es el carnaval. ¿Evaluación del acuerdo que llegaron los intendentes en el día de ayer con la OPP? Me parece que un muy buen acuerdo y en el fondo estratégico que vendrá 2027, 2028, 2029, creo que es un lindo consenso el que se logró y el 5% que hemos logrado. Debo felicitarlo a Nicolás, el presidente, y a Alejo, que fueron 2 días de mucha tratativa, muchas reuniones y una constante reunión vía Zoom con los intendentes, así que quiero felicitar y obviamente felicitar al gobierno central porque se ha llegado a un muy lindo acuerdo. ¿Y las medidas que, como hombre de frontera, las medidas que tomó el gobierno para justamente la región fronteriza? Excelente. ¿Está contento con eso? Sí, señor. ¿Sirven? Sí, cómo no van a servir. Claro que sirven. Soy de frontera a frontera porque soy de Río Branco. Por eso le pregunto. Soy de frontera real. Por eso, ¿y la situación en Río Branco es buena? Sí, o sea, en realidad le va a hacer bien estas propuestas y tenemos que trabajar mucho, hacerles llegar a la gente, porque aquel del monotributo no entiende que puede tener un post gratuito. Hay gente que todavía no entiende. Lo primero que leemos es que el combustible se va a pagar más barato todavía. Es lo primero que lee la gente. Pero hay otros enfoques que hay que darle y hacerle llegar a la ciudadanía ciertas cosas que le va a hacer bien estas nuevas
normas que puso el gobierno, estas nuevas. O sea que son buenas, falta que la gente de las las apropie. Esa es la regla. ¿Estás contento con la presidencia de Orsi entonces? Estoy contento, obviamente, es el presidente de todos y cuando directamente afecta a los gobiernos de frontera, uno tiene que aplaudir estas cosas. Bien. Cristian Morel, intendente de Cerro Largo, muchas gracias por estos minutos. Bueno, el agradecido soy yo y bueno, siempre estaremos a las órdenes y los esperamos por Cerro Largo cuando se acomoden todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, vamos a hacer